Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma Señor. Y en este video vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos visto y cómo se aplica en los modelos matemáticos de la vida real. Entonces, vamos a continuar con el curso de Matemática Básica para la Administración. Recordemos que este curso es un curso completo en el cual repasamos todos los conceptos desde cero. Bueno, si usted es un fiel seguidor de esta serie, ¿verdad? Aprendiendo matemática desde cero, se va a preguntar, ¿y ahora qué tienen que ver los logos del TEC, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica en esto? ¿Ok? Entonces, decidí agregarlos porque esos modelos matemáticos realmente son problemas de razonamiento lógico que las matemáticas permiten resolver. Entonces, para todas aquellas personas que ojalá vean esta imagen, digan, ok, creo que esto tiene que ver con el examen de admisión y entonces se pueda repasar estas preguntas que también son súper importantes. Entonces, vamos a ir a ver cómo se aplican las matemáticas que hemos venido aprendiendo en la parte de modelos matemáticos a la vida real, a la vida práctica. Realmente es una de las preguntas que nos hacemos desde que estamos en serio. O sea, ¿para qué aprender a factorizar? ¿Para qué aprender a despejar una variable? O sea, ¿para qué aprendemos todo lo que hacemos? Entonces, dice, como se dijo antes, una de las potencialidades de las matemáticas es que puede servir para modelar muchas de las situaciones que se presentan en la vida real. Específicamente, se pueden resolver algunos problemas en concreto, relativamente sencillo, mediante el uso de las ecuaciones. En esta sección se desarrollarán algunos ejemplos que ilustran esta afirmación. Antes de proceder a ello, se harán algunas indicaciones generales que serán de utilidad aquí y en capítulos posteriores. Por lo general, una situación concreta se presenta en la forma verbal o escrita utilizando el lenguaje corriente. Para realizar un modelo, esta situación debe ser traducida a un lenguaje matemático. Para realizar el modelo de esta situación, debe ser traducida a un modelo matemático utilizando la simbología correspondiente. Después de la comprensión del problema, este es un primer paso muy importante, puesto que de él depende la solución que se encuentra. Desde luego, la posibilidad de modelar matemáticamente de forma adecuada un problema depende de los conocimientos que se tengan tanto en lo referente matemático como en la situación presentada. Con lo que se ha visto hasta ahora, solo se pueden modelar problemas bastante sencillos utilizando expresiones algebraicas como las ecuaciones. Ok, dice, existen ciertas frases comunes que se utilizan en el planteamiento de situaciones de resolución de problemas, cuya traducción a la simbología y el lenguaje matemático debe ser bien manejadas para tener posibilidades de éxito tanto en realización de un modelo de un problema como en su solución. A continuación se proporcionan listas de frases y la forma en que se pueden traducir a un lenguaje matemático. Entonces, ¿qué significa eso? Primero tenemos un problema en el lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto necesito vender para generar 100 colones de utilidades? Entonces, es el lenguaje natural que luego tenemos que modelar tomando en cuenta los diferentes factores, ¿verdad? Lo que es el precio, costo variable, costo fijo y el margen de utilidad. Entonces, todo eso que decimos de forma verbal, tenemos que aprender a modelarlo. Pero también existe una simbología que representa ese problema y también un lenguaje matemático. Entonces tenemos que aprender a cómo leer eso y cómo escribirlo. Vamos a ver, dice, cuando se dice dado un número o una cantidad, entonces se asigna una letra cualquiera que representa ese número o esa cantidad. Por ejemplo, X. Entonces, ya ahí tenemos una primera terminología que muchas veces nos cuesta. Dado un número, ¿cuál? ¿Cuál número? Muchas personas dicen, bueno, es que no puedo resolver esto porque no me están dando un número, pero es que es un número cualquiera. En este caso se establece a través de una variable representativa, ¿verdad? X. Luego dice, las palabras sumas, más o agregar se representan con el símbolo más, por ejemplo, los enunciados. La suma de dos números o cantidades, o un número más otro, o una cantidad, le agregamos otra cantidad. Se escribe como X más Y, donde X representa
los dos números o dos cantidades, ¿ok? Donde X y Y representan esos dos números o dos cantidades. Entonces volvemos otra vez. La suma de dos números. ¿Cuáles números? No me los están dando, dos números cualquiera. Entonces, en este caso establecemos como X y Y. Entonces, por eso es que este video va a servir muchísimo para todas aquellas personas que también se estén preparando para el examen de admisión, porque les va a permitir aprender a modelar este tipo de lenguajes. Vamos a aprender a leer matemáticas. Luego dice, la palabra resta, sustracción, diferencia o disminuir se representa con el símbolo menos. Entonces, suma más agregar se entiende que es con el símbolo más. Resta, sustracción, diferencia, disminuir es el signo menos. Por ejemplo, los enunciados que dicen la diferencia de dos números o dos cantidades o un número disminuido entre otros se escribe como, por ejemplo, x menos y. La diferencia de dos números, ¿cuáles números? No sé, cualquiera, x menos y. ¿Ves? Entonces, eso es lo importante de aprender este tipo de terminologías. Para el momento en el cual nosotros estamos leyendo esos problemas, sepamos cómo interpretarlos, que es la primera condición, ¿verdad? Analizar el problema. Segunda, plantear el problema y después plantear la solución a resolver. Entonces dice, el producto de multiplicación de dos cantidades o números se escribe como x por y o x por y. Ahí le pone el punto en medio. Donde x y y representan esas dos cantidades. ¿Cuáles cantidades? Cualquiera. Luego dice, el doble de una cantidad o un número se escribe como dos veces ese número. Por ejemplo, 2x. Dos veces una cantidad. ¿Cuál cantidad? Cualquiera. El triple de una cantidad se escribe como tres veces esa cantidad. Tres veces x. Siete veces una cantidad se escribe como siete veces x. ¿Cuál cantidad? Esa cantidad que luego puede ser sustituida. Luego dice, el salario de Manuel es cuatro veces el salario de Enrique. Se escribe. Vamos a ver. El salario de Manuel donde Y es el salario de Manuel y X es el salario de Enrique. ¿Ok? Entonces dice, el salario de Manuel es cuatro veces el salario de Enrique. Entonces, alguien podría preguntarse, ok, si el salario de Manuel es cuatro veces el de Enrique, ¿por qué el 4 va donde Enrique y no donde Manuel? ¿Verdad? Entonces, hay que entender eso muy bien. Por ejemplo, lo más sencillo es representarlo como ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, el salario de Manuel es cuatro veces el salario de Enrique. Entonces digamos que el de Manuel es 400 y el de Enrique es 100. Entonces, salario de Manuel va a ser 400 y el de Enrique va a ser cuatro veces 100. ¿Ok? Cuatro veces por 100 sería 400. ¿Ok? Pero a veces simplemente como modelarlo en variables no se entiende muy bien. Las personas van a pensar que el 4 como es más grande, tiene que ir donde Manuel. No. El 4 va al lado de Enrique para que pueda hacer la equivalencia, ya que por sí solo Manuel ya tiene un salario grande. ¿Ok? Luego dice, la suma de un número y su recíproco se escribe como x más x 1 entre x, puesto que si x es el número, entonces su recíproco va a ser uno entre x y la suma sería x más su recíproco, ¿verdad? Uno entre x. Entonces, este, este es un concepto que ya vimos desde el capítulo número uno, en el cual hablábamos del recíproco de un número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el número como tal es x. Su recíproco puede ser, por ejemplo, x a la menos uno, porque este es uno. Pero x a la menos uno se representa de la siguiente forma. Se representa así. Recordemos que este, para que sea, digamos, positivo, entonces colocamos un uno arriba y acá sería x a la 1. ¿Ves? Entonces, es x y su recíproco. Esto lo vimos creo que en la parte de potencias, en la parte que estamos trabajando con operaciones algebraicas, pero tenemos que conocer cuál es el recíproco de un número, ¿ok? Ya que, por ejemplo, si tenemos x por su recíproco, entonces x por una, x, vamos a tener x entre x, este se cancela y su recíproco hace que el resultado sea 1, ¿ok? Entonces, ok. Luego dice, el ingreso de una mujer que gana
2000 colones por hora, si trabaja cierto número de horas, se escribe como 2000 por X. X representa el número de las horas trabajadas. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a seguir avanzando. Recordemos que acá estamos aprendiendo cómo se aplican las matemáticas en problemas de la vida real, cómo se modelan. Y también nos van a servir para las personas que van a prepararse para el examen de admisión, repasar esto. Muchas veces las personas dicen, no, es que esto no me lo enseñaron en el colegio, pero, o sea, puede que usted sí vio varios de estos problemas, pero en su mente nunca supo que son problemas que se iban a necesitar para el examen de admisión, ¿verdad? Entonces, aquí ya le estamos dando como ese enfoque y si usted no hace el examen de admisión, entonces le estamos dando el enfoque aplicativo de cómo se aplican las matemáticas en los modelos de la vida real. ¿Ok? Luego dice, se puede surgir una lista de pasos que pueden ser útiles en el proceso de resolver un problema de aplicación. Dice, lea todo el problema cuidadosamente con el propósito de comprender exactamente qué es lo que se da y qué se está pidiendo. Puede puede ayudarle a reescribirlo utilizando sus propias palabras. Entonces usted lo reescribe como usted lo entiende, ¿verdad? A veces uno lo escribe con un dibujo, a veces lo escribimos con una ecuación matemática, con palabras, tal vez está en matemáticas, usted viene y lo escribe con palabras. Luego dice el punto 2, si es factible, realiza un dibujo o un cuadro de la situación, para ello lea el problema por partes. Entonces ustedes dicen, ok, ¿cómo es que voy a representar algo matemático en un dibujo? Entonces, si se puede, ustedes dicen, bueno, tengo una variable X que entra en una caja que tiene una función de X y me va a dar como resultado un Y. Vea que aquí dice un dibujo de una representación de un proceso matemático. Luego dice, determine con claridad cuáles son los datos que se le están dando y por cuáles las variables o incógnitas. Asigna una letra a cada incógnita. Para esto es útil leer el problema por partes que tenga sentido. Establezca las relaciones entre la constante y las variables para determinar la ecuación o ecuaciones por resolver. Resuelva las ecuaciones. Ok, entonces, primero analizar el problema, establecer un plan y ahora ejecutar el plan. Luego dice, elabora una respuesta que conteste exactamente lo que pregunta en el enunciado. Ok, entonces ya lo ponemos a prueba, ponemos en ejecución el plan y luego vemos que dice, verifique su respuesta a la luz de la información dada. Si no satisface las condiciones del problema original, revise dónde podría estar el error en su procedimiento, corríjalo y vuelva a verificar. Entonces, analizar el problema, establecer un plan, ejecutar el plan, y luego evaluar si ese plan me dio los resultados deseados, o sea, lo que yo andaba buscando. Puede que yo hice algo y me dio otra cosa totalmente diferente y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Eso no es lo que yo ando buscando. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo, que dice, cierta nota se calcula como el promedio de 4 exámenes. En los tres primeros, Jorge obtuvo 85, 42 y 90. ¿Cuál debe ser la nota de su cuarto examen para promediar un 75? ¿Ok? Entonces, acá también ya tenemos la solución. Ese sería el primer problema que vamos a resolver, problemas lógicos aplicados a la vida real, pero los vamos a resolver en tipo de dos case. Vamos a resolver cada uno de estos problemas en videos por separados. Así que aquí vamos a quedar por esta parte introductoria. Y en el siguiente video ya nos vamos a ver resolviendo esos problemas lógicos, que son un montón. Vean el siguiente que dice, la suma de números es igual a 20 y la suma de sus recíprocos es igual a 4 quintos. Entonces, son problemas bastante buenos. A mí me gustan mucho. Cuando yo los hice por primera vez, me encantaron. Yo dije, estos son problemas de lógica que muchas personas deberían de aprender de cómo se resuelven. Luego dice, una solución formada por agua y alcohol contiene 6 litros de agua, 4 litros de alcohol. ¿Cuánto alcohol puro debe agregarse a esta solución para que el alcohol corresponda a 4 séptimos de la solución restante? Luego este también está súper buenísimo. Dice, un terreno rectangular de 26 metros por 30 metros es rodeado por un camino de ancho uniforme. Si el área del camino es 240 metros cuadrados, determinar el ancho del camino. ¿Ok? Entonces, vamos a quedar por acá con este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido, digamos, conceptos introductorios que nos van a servir próximamente para resolver estos problemas que quedaron pendientes y que vamos a resolver en videos cortos a continuación.
nos vemos. ¿Ok? No falta.